¿Listo? Ahí tienen toda la parte teórica. Yo lo que voy a hacer es explicarles lo más explícito, o sea, lo más importante, ¿ya? Porque lo demás es teoría y la teoría está pues aquí en el texto, donde ustedes lo van a poder dar una leidita, lo van a revisar. Si tienen alguna duda, como vuelvo a recalcar, lo hacen en el grupo, ¿ya? Ahora, lo primero que tenemos que entender entre física y química es cuál es la diferencia entre ambos. ¿Hay una relación? Sí, ¿ya? Ambos estudian la materia, esa es la relación. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de la física se encarga de estudiar la parte del átomo, ¿ya? Sus características físicas, o sea, los cambios que sufren sin alterar su estructura, ¿ya? Sin alterar su estructura. En cambio, la química también estudia lo que es la materia, pero en específico a la molécula, ¿ya? Y en este caso, a diferencia de la física, se encarga de estudiar los cambios que sufren, ¿ya? Los cambios que sufren internamente, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la diferencia a nivel general? La física, la materia, pero sin alterar sus cambios, ¿ya? Sin alterar. En cambio, la química estudia las alteraciones que sufre esa materia, los cambios que va a sufrir. ¿Listo? Esa es la diferencia entre física y química, ¿ya? Ahora, vamos con la tabla de valencia. Para saber química inorgánica, nosotros tenemos que conocer la tabla de valencia, ¿ya? La tabla de valencia. Esta es la tabla que tenía que enviarles. Ya, no importa. A ver, dentro de la tabla de valencia tenemos lo que son los no metales, los metales y los anfóteros, ¿ya? Los anfóteros. En el caso de los no metales, tenemos 4 familias, ¿no ve? Que son los halogenoides, los anfigenoides, tenemos los nitrogenoides, tenemos los carbonoides, ¿ya? Son 4 familias dentro de los no metales. ¿Quiénes están dentro de estas familias? Están en los halogenoides el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. En los anfigenoides el oxígeno, el selenio, el teluro, el azufre. Nitrogenoides, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, boro. Y en los carbonoides, carbono y silicio. Ahora, tienen estos elementos valencias fijas, que son negativas, y valencias variables, que son positivas, como en este caso. ¿Ya? Como en este caso de los halogenoides. Fíjense que la valencia fija es -1 o 1 negativo, ¿ya? 1 negativo. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de 1 negativo, nos hacemos referencia a que está trabajando con su valencia y va a trabajar, va a formar, en este caso, ácidos hidrácidos con su valencia negativa. ¿Ya? Con su valencia negativa, en el caso de estos no metales. Estos ácidos hidrácidos van a formar. Con estos otros van a formar anhídridos. ¿Listo? Con el 1, con el 3, con el 5 y con el 7 van a formar anhídridos. Y esos anhídridos van a formar ácidos. Y esos ácidos van a formar sales. ¿Listo? Entonces es importante conocer las valencias de los elementos para que nosotros podamos formar cualquier compuesto que me dé en cualquier ejemplo. ¿Listo? Cualquier compuesto. ¿Ya? Entonces eso es lo que tienen que conocer. Valencias fijas y valencias variables. Fija negativa y variables positivas. ¿Listo? E incluso en la tabla de valencia están lo que son los prefijos y terminaciones. ¿A qué me refiero? Estos prefijos. ¿Para qué sirven estos? Para poder nombrar los compuestos, en este caso, en la nomenclatura común. ¿Ya? En la nomenclatura común, que sería hipo, oso, ico, perico. ¿No ve? Así con ese nombre o con ese prefijo, ustedes van a saber con qué valencia está trabajando. Por decir un ejemplo rapidito antes de que entremos a tema ya. En este caso, si a mí me piden hacer, no sé, digamos el anhídrido
Anhídrido brómico, por decir. ¿Qué es lo que tengo que ver y cómo tengo que saber y cómo va a ser la fórmula de este compuesto de acuerdo a este nombre? Entonces, ¿qué tengo que fijarme? Yo tengo que fijarme en esto, ¿no? Fíjense que tiene la terminación ico. Y como es la terminación ico, pues entonces ya sé. Y como es un anhídrido, el anhídrido es la combinación de un no metal más el oxígeno. En este caso tengo que tener el no metal, que es el bromo, y el oxígeno, ¿no? La combinación de estos dos es un anhídrido, ¿ya? Como es un anhídrido, entonces, ¿con qué valencia está el bromo? El bromo está con 5 porque dice ico. El oxígeno siempre va a trabajar con 2 a menos que sea un radical, pero no es el caso, así que siempre va a trabajar con 2, ¿ya? No va a cambiar el oxígeno solo tiene una valencia, que es la valencia 2 negativo que está aquí. No tiene valencias variables, fíjense. No tiene valencias variables, solo tiene valencia fija negativa el oxígeno. Por lo tanto, siempre va a trabajar con 2, a menos que sea un radical. ¿Ya? Listo, y ya tengo pues mi anhídrido brómico. ¿Ya? ¿Cómo yo he formado? A partir de el nombre, ¿no? O por la terminación en este caso. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo tengo que conocer para formar cualquier compuesto que a mí me planteen. ¿Ya? Eso es en cuanto a los no metales. Ahora, ¿qué pasa con los metales? Los metales tienen valencias positivas, solo positivas, por eso se llaman metales. Ya tienen valencias positivas. Pueden variar con monovalentes, divalentes, trivalentes, monodivalentes, o sea, valencias 1 y 2, monotrivalentes, ditrivalentes, ditetravalentes, etcétera, etcétera. Dependiendo del elemento, ¿no? Pueden tener 1 o 2 valencias. ¿Listo? Los metales. Y obviamente va a variar pues dependiendo de cada elemento. ¿Ya? Ahora, luego de eso tenemos los anfóteros. ¿Y qué son los anfóteros? Y aquí muchos se confunden a veces cuando hablamos de anfóteros. O cuando trabajamos, en este caso, con elementos anfotéricos. ¿Listo? Se confunden. ¿Por qué? Porque los anfóteros forman, trabajan como metales y al mismo tiempo trabajan como no metales. ¿Y a qué me refiero con eso? Como no metales trabajan con sus valencias mayores y como metales trabajan con sus valencias menores. ¿Ya? Y eso está aquí también en la tablita. Si se fijan, como metal dice estas dos valencias, ¿no? Dice con 2 y 3 para estos elementos que están aquí. ¿Ya? En el caso del manganeso, por ejemplo, tiene 2 y 3 como metal y como no metal tiene 4, 6 y 7. ¿No? Entonces tiene varias valencias. ¿Ya? Tiene varias valencias. Listo. Ahora sí seguiremos. ¿Ya? Entonces tiene varias valencias. Por eso hay que tener mucho cuidado y ver con qué valencia está trabajando para formar un compuesto. ¿Listo? Y todo está en base a esta tablita de valencias. Todo está en base a esto. ¿Listo? Ahora sí, conociendo esta tabla de valencia, podemos pasar a formar compuestos inorgánicos. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí nomenclatura inorgánica. Nomenclatura inorgánica. Y lo primero que vamos a hacer es obviamente óxidos básicos. ¿Listo? Óxidos básicos. Le damos un poquito más de tamaño. Listo. Profesor, una pregunta. ¿Ya? Dime. En la tabla, en los halogenoides y los genoides, el flúor y el oxígeno no tienen hiposo, oso, hipo y perico. Exactamente. El flúor no tiene valencias positivas, o sea que no va a formar anhídridos. No tiene valencias, si te fijas aquí, ¿no? Solo tiene su valencia fija. No tiene sus valencias variables. ¿Ya? No tiene valencias variables. Está bien, gracias, maestro.
El oxígeno de la misma forma, no tiene valencias variables, solo tiene su valencia fija. Valencia fija negativa, no tiene valencias variables. ¿Listo? Ya. Ahora sí, seguiremos. Hemos dicho óxidos básicos. ¿Qué son los óxidos básicos? Eso también está en el texto, lo revisan, no hay problema, por eso toda la teoría está en los textos. Bueno, está en el texto, ¿ya? Lo dan una revisadita siempre. Si es que tienen alguna duda, todo lo que yo hablo está ahí. ¿Listo? ¿Qué son los óxidos básicos? Los óxidos básicos es la combinación de un metal más el oxígeno. ¿Listo? Más el oxígeno. Y esto obviamente me va a dar como resultado un óxido básico. ¿Listo? Un óxido básico. ¿Ya? Ese es el resultado. Metal más oxígeno. Ahora, ¿puede ser cualquier metal? Sí, a excepción del oro. El oro no se oxida, ¿ya? En teoría, claro, en el cuaderno puedes escribirlo, pero en la vida real no ocurre eso. ¿Ya? No ocurre eso. Listo. Cualquier metal. Puede ser un anfótero, puede ser cualquiera de los elementos. Por ejemplo, a ver, tenemos un ejemplo. En el caso del hierro. En el caso del hierro. A ver, yo tengo aquí el hierro. Obviamente tengo que conocer simbología, ¿no ve? Hierro es Fe más el oxígeno. ¿Listo? El oxígeno siempre viene en dos átomos. ¿Por qué? Porque el oxígeno es un gas, ¿ya? Es un gas. De manera rapidita les explico por qué tiene dos átomos. Se supone que son dos átomos. En el último nivel de energía del oxígeno, tiene que tener 8 electrones. Y si no tiene 8 electrones, como se fijan, solo tiene 6, no es estable, ¿ya? No es estable. Tiene que ser estable para que sea un elemento. ¿Listo? Y para que sea estable este elemento, se presta pues 2 electrones de otro átomo. Y lo mismo hace este otro átomo, en este caso compartiendo electrones. Y como son 2 átomos, como está aquí, entonces eso ya es un elemento estable y es el oxígeno en forma gaseosa. Y a esto se le conoce como enlace covalente doble. ¿Listo? Y eso se aprende en el paralelo 2, si no me equivoco. Sí, en el paralelo 2, que es enlaces químicos. ¿Ya? Listo. Eso es, a manera rápida de explicación de esto, ¿por qué se escribe con 2 el oxígeno? La mayoría de los gases se escriben así con 2 átomos, ¿ya? Porque tienen que cumplir el octeto. Listo. El hierro más el oxígeno se combinan y vamos a tener esto, ¿no? Ese compuesto. Ahora, ¿con qué valencia está trabajando? Nosotros podemos aquí decir que el oxígeno, el hierro que trabaje con 3, ¿no? Porque tiene valencias 2 y valencia 3. ¿No ve? Voy a hacerle trabajar con 3. Entonces, como tiene 3, se supone que este está con 3 y este tiene 2, que nunca va a cambiar, ya les he dicho. Hacemos que el intercambio de valencias, ¿no? El 2 viene aquí y este 3 viene aquí, ¿no? Intercambio de valencias. La valencia del oxígeno se va al hierro y la valencia del hierro se va al oxígeno. Y este es mi compuesto, ¿no? Y este es mi compuesto. En otras palabras, el compuesto tiene que estar así, ¿no? Obviamente yo lo estoy anotando así para explicarles, pero el compuesto en sí es este. ¿Ya? Este es el compuesto. Hierro 2, átomos y oxígeno 3. ¿Ya? En las ecuaciones químicas, y eso se ve en estequiometría, tienen que estar igualados todo esto, ¿no? Reactivos y productos. ¿Ya? Por lo tanto, hay que igualarlos, ¿no? Tiene que haber la misma cantidad. En este caso, si aquí tengo un hierro, aquí también tiene que haber uno. ¿Ya? Y si no hay, ¿qué se hace? Se aumenta con moléculas. ¿Ya? En este caso tengo 2 hierros aquí, entonces aquí también le aumento un 2. ¿No? Aquí tengo 2 oxígenos, pero aquí tengo 3. ¿Qué hay que hacer ahí entonces? Tengo que volverlo para esto. ¿Cómo lo vuelvo par? Lo aumentando un 2. Pero en este caso ya voy a tener 4 oxígenos, ¿no? 2 por 2, 4. Entonces aquí le aumento un 4. Ahora sí está igualado. El oxígeno, 2 por 3 van a ser
6 oxígenos. Aquí solo tengo 2, entonces para que sea igual, ¿qué voy a hacer? Le aumento un 3. Y listo, ya está igualada mi ecuación. Entonces, ¿cuál sería la estructura de esta ecuación? O sea, de manera correcta, tengo 4 moléculas de hierro, 3 moléculas de oxígeno gaseoso y a este otro lado 2 moléculas de este óxido, que sería el óxido férrico, ¿no? Esta sería la reacción química completa. ¿Listo? Esta es la reacción química completa igualada. ¿Listo? Igualada. Ahora, ¿cuál es el nombre de este compuesto? Nomenclatura común, nomenclatura stock y nomenclatura UPAC. En la nomenclatura común, ¿qué se llama esto? Va a ser el óxido, eso dice la teoría, que lleva el nombre de óxido. En este caso, como está con su mayor valencia, tiene la terminación ico. Eso dice la tabla de valencia, ¿no? ¿Dónde está el hierro? Aquí está el hierro. ¿Mm? Hierro, Fe, valencia mayor, ico. ¿Lo ve? Entonces va a tener la terminación ico. Por lo tanto, va a ser el óxido férrico, ¿ya? Terminación ico. ¿Listo? En el stock va a ser el óxido de hierro. ¿Listo? Óxido de hierro. Con números romanos, la valencia con la que está trabajando el hierro, que es 3. En el UPAC, ¿cómo se nombra en el UPAC? Cantidad de átomos. ¿Ya? Cantidad de átomos. ¿Cómo opero cantidad de átomos? Utilizando estos prefijos. ¿Listo? 1 igual a mono. 2 igual a di o bi. 3 igual a tri. 4 igual a tetra. 5 igual a penta, etcétera, etcétera, etcétera. Penta, hexa, hepta, octa, nona, etcétera. ¿Listo? Entonces, ¿qué número está aquí? 3. Entonces va a ser el trióxido. ¿Trióxido de quién? De, ¿cuántos átomos tiene el hierro? Aquí está, 2. Entonces va a ser de di-hierro. Y listo. Ya está nombrado en sus 3 nomenclaturas. Ya está nombrado en sus 3 nomenclaturas. ¿Listo? En sus 3 nomenclaturas. Nada más, eso es un óxido básico. Ustedes pueden hacer con cualquiera de estos elementos que están aquí. Cualquiera. Haremos un hito más para que quede claro. Por ejemplo, voy a utilizar un anfótero. Voy a utilizar en este caso, a ver, al cromo. ¿Listo? Al cromo. Haremos un ejemplo con el cromo. Ya no voy a hacer este intercambio. Directo yo lo voy a hacer. Ya no lo voy a anotar así. Por ejemplo, el cromo. El cromo de la misma forma, al igual que el hierro, como metal, porque estamos haciendo óxidos, tiene valencias 2 y 3. Le vamos a hacer trabajar con la valencia 2. ¿Listo? A este está trabajando con valencia 2. Entonces, el oxígeno tiene 2 también. No se olviden eso. Siempre tiene 2 el oxígeno, a menos que sea radical. Y ahorita vamos a ver cuándo es radical. ¿Listo? Como este tiene 2, le pasa aquí esos 2, ¿no? Como este tiene 2, le pasa también. Ah, pero son pares. Y cuando son pares, se simplifica. Por lo tanto, aquí va a haber 1 y aquí también va a haber 1. Y los unos no se anotan, se sobreentiende. ¿Ya? Se supone que aquí hay un 1 y aquí también hay un 1 que no se anota. ¿Listo? Y nada más. Ya está mi compuesto, ¿no? Entonces, como está trabajando con 2 cromo, se han simplificado. Ahora, ¿tengo que igualar? Sí, tengo que igualar. Entonces, aquí, fíjense, tengo 2 oxígenos. Le aumento un 2 aquí. Voy a tener 2 cromos. Aquí solo tengo 1. Le aumento un 2. Ya son 2 cromos, 2 cromos. 2 oxígenos, 2 oxígenos. Está igualado mi ecuación. Nombres, ¿qué va a ser? Nomenclatura común, nomenclatura stock y nomenclatura UPAC. En el común va a ser el óxido
¿Con qué valencia está? Con su valencia menor. Por lo tanto, va a ser el óxido cromoso. Terminación oso. ¿Listo? Terminación oso. ¿Listo? Terminación oso. ¿Por qué? Porque el cromo está con su valencia menor, que es en este caso como metal 2. ¿No? Oso, aquí está. Como metal, porque estamos formando óxidos. ¿Listo? Eso tienen que entender. Ya está, óxido cromoso. En el stock va a ser el óxido, mantiene el nombre, de cromo, en este caso con números romanos, su valencia que sería 2, ¿no? Y en el UPAC ya les he explicado, ¿no? Átomos. Siempre es átomos en el UPAC. En este caso va a ser el monóxido, ¿ya? Monóxido de cromo nada más. ¿Ya? En algunos textos le ponen con monocromo, pero cuando es uno se sobreentiende. ¿Listo? Solamente para resaltar la parte del nombre del óxido se puede utilizar mono. ¿Listo? Ahí está. Entonces ese es el monóxido de cromo en la nomenclatura UPAC. ¿Listo? Esos son los óxidos básicos. ¿Preguntas? ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? Ya, no hay preguntas. Entonces seguimos. Dime, dime, dime. ¿Podría hacer otro ejercicio? Claro, no hay problema. A ver, agarraremos cualquiera. Eh, haremos con el amonio. ¿Cuál es eh, el símbolo del amonio? ¿Conocen el amonio? ¿Cuál es su símbolo? Alguien me dicta a ver. ¿Cuál es el símbolo del amonio? Quiero hacer el óxido de amonio. ¿Cuál es el símbolo del amonio? A ver. NH4. Ya. El amonio es un compuesto, ¿no? En este caso, es una combinación entre nitrógeno y oxígeno, ¿no? Es un caso especial esto, por si acaso. ¿Por qué está en la tabla de valencia como metal? Porque tiene las características de un metal. Por eso está dentro de los metales a pesar de ser un compuesto, ¿no? Es un compuesto. Pero tiene las características de un metal. Por eso en este caso forma parte de la tabla de los metales. ¿Ya? El oxígeno tiene 2, el amonio tiene 1, entonces el oxígeno le va a dar 2 al amonio y el amonio le da 1 que no se anota, se sobreentiende. Y listo, ya está mi óxido. ¿Hay que igualar? Sí, aquí tengo 2 amonios, aquí solo tengo un oxígeno, entonces le aumentamos un 2 aquí, ¿no? Si le aumento un 2, voy a tener 2 oxígenos, perfecto, 2 oxígenos. 4 amonios. Aquí solamente tengo uno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le aumento aquí un 4, ¿no? Y ya está igualado mi ecuación. ¿Qué nombre va a tener esto? Nomenclatura común, nomenclatura stock y nomenclatura UPAC. En el común, esto va a ser el óxido. Como solo tiene una valencia, va a ser de amonio nada más. ¿Listo? Óxido de amonio. Aquí en el stock también va a ser óxido de amonio, ¿no? Como solo tiene una valencia, tampoco no se anota su números romanos con valencia. Cuando tiene una sola valencia no se anota, ¿ya? Se sobreentiende porque es 1. En el UPAC, cantidad de átomos. Aquí hay 1, por lo tanto va a ser monóxido, ¿no? Monóxido de... ¿Cuántos átomos tiene el amonio? 2. Entonces va a ser de diamonio. ¿Listo? Diamonio. Y ya está. Ya está nombrado en las 3 nomenclaturas. Así de sencillito.
¿Listo? Así de sencillito. Con cualquier metal. ¿Listo? Con cualquier metal. ¿Ya? Ahora sí, pasaremos a hacer óxidos dobles. Óxidos dobles. ¿Qué son los óxidos dobles ahora? Los óxidos dobles es la combinación de dos óxidos básicos. ¿Listo? Los óxidos dobles es la combinación de dos óxidos básicos. Pero para formar óxidos dobles tenemos que cumplir la siguiente condición. Y la condición dice lo siguiente. ¿Ya? Dice que en el metal tiene que haber 3 y en el oxígeno tiene que haber 4 átomos. Si cumple esta condición, es un óxido doble. ¿Hay casos especiales? Sí, hay casos especiales también. ¿Ya? Hay casos especiales. ¿Listo? Por ejemplo, ¿quiénes van a formar este tipo de compuestos? Van a formar estos elementos. El hierro, el níquel, el cobalto, el estaño, el plomo, el platino y el paladio. Y también los elementos que tienen valencias 2 y 3. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, en el caso del níquel, tengo aquí, como ya sabemos hacer óxidos, voy a combinar el óxido niquélico. Si no, se los anotaré aquí, si no. Esto es óxido básico más óxido básico, por si acaso. ¿Ya? Óxido básico más óxido básico. ¿Listo? Óxido básico. ¿Ya? Y esto obviamente nos da un óxido doble. Listo. Óxido doble. ¿Ya? Ahora sí. Óxido básico más óxido básico. Ahora sí. El óxido básico. El óxido niqueloso más el óxido niquélico. ¿No? Como ya sabemos hacer óxidos básicos, entonces voy a combinar esos dos óxidos básicos y voy a formar un óxido doble. ¿Cuál va a ser este óxido doble? Es la combinación de ambos, ¿no? Fíjense qué es lo que voy a hacer. Aquí se supone que hay 1 más estos 2 van a ser 3 aquí, ¿no? Aquí tengo 1 más estos 3, aquí voy a tener 4. Y si se dan cuenta, cumple la regla que me está pidiendo en este caso la teoría, ¿no? Donde dice que tiene que haber 3 en el metal y 4 en el oxígeno, ¿no? Se cumple entonces esa teoría, ¿ya? Tiene que cumplir esa condición para que se pueda formar el óxido doble en este caso, ¿listo? El óxido doble. Aquí es 2 y 3. Digo 3 y 4. ¿Ya? Nada más. Ya está. Ese es un óxido doble. Tienen que cumplir esa condición. ¿Cuál es el nombre ahora de este compuesto? Nomenclatura común, nomenclatura stock y nomenclatura IUPAC. En el común va a ser el óxido, ¿ya? Tiene varios nombres por si acaso. Puede ser doble, puede ser mixto, puede ser salino, o en todo caso, lo que regularmente utilizo yo es el óxido, como viene del niqueloso, y es combinación con el niquélico. O sea, el nombre es óxido niqueloso niquélico. ¿Ya? Niqueloso niquélico. En el caso del stock va a ser el óxido de níquel. Pero como está trabajando con sus dos valencias, con números romanos, la valencia 2 y la valencia 3. Óxido de níquel 2 y
3. Ya está. No se olviden que en el UPAC, cantidad de átomos. En este caso hay 4 átomos en el oxígeno, por lo tanto va a ser tetraóxido de triníquel. Tetraóxido de triníquel. Y listo. Ya está formado y nombrado mi óxido doble. Ya tiene que cumplir esa condición. ¿Listo? Tiene que cumplir esa condición. ¿Preguntas? Ahora, haremos un caso especial. ¿Ya? Hay casos especiales de óxidos dobles. ¿Listo? Hay casos especiales de óxidos dobles. Les voy a dar un caso especial. ¿Dónde están los óxidos dobles? Esperen un ratito. Aquí está. Los óxidos dobles también pueden formar la siguiente estructura. ¿Ya? Ahorita me están molestando. Sesquióxidos. No, esto no. A ver, óxidos dobles. Ya, a ver. Hay un caso especial, bueno, hay casos especiales donde pueden formar también este tipo de óxidos que son mixtos o salinos también, que forman la siguiente estructura. Aquí lo anotaremos, casos especiales, ¿ya? Casos especiales. ¿Cuál es el caso especial? En este caso, el caso especial es metal 3, oxígeno 8. El otro es metal 2, oxígeno 4. ¿Ya? Son casos especiales de óxidos salinos o mixtos. ¿Listo? Que tienen que tener esto, ¿no? Normalmente en colegio esto es lo que se aprende. Y a veces no se toca este punto de óxidos mixtos, pero de estos casos especiales. ¿Con quiénes van a formar estos casos especiales? En el caso de metal 3, oxígeno 8, va a ser en el caso del uranio y el molibdeno. ¿Ya? En el caso del metal 2, oxígeno 4, va a ser en el caso del bismuto. Ahora, ¿cómo son estos? No los voy a poner los nombres, solamente voy a hacer los ejemplos, ¿ya? ¿Cuándo pasa en el caso del... A ver, haremos con el molibdeno. En el caso del molibdeno, tengo el óxido con valencia 4, que va a ser en el caso de este óxido, ¿no? Y el con valencia 6, ¿listo? Valencia 6, que sería esto, ¿no? Ya se han simplificado, obviamente, ¿no? El molibdeno le ha dado 6 al oxígeno, el oxígeno le ha dado 2 al molibdeno, como eran pares, se han simplificado. ¿No ves? Se han simplificado. Pero tienen que ser 2 moléculas del óxido con valencia 6 del molibdeno. ¿Ya? Del molibdeno. ¿Cómo va a ser mi resultado entonces? Fíjense. Tengo 1, 2, 3 en el molibdeno. Y tengo 2 más 3 más 3 van a ser 8 en el oxígeno, ¿no? Y cumple lo que me está diciendo en este caso la teoría, ¿ya?
se forma ese óxido doble, ¿ya? Óxido mixto, mejor dicho, ¿ya? Óxido mixto. En el otro caso especial, en el caso del bismuto, en este caso voy a tener este óxido, que en este caso trabaja con su valencia 3, no se olviden. El bismuto tiene valencia 3 y tiene valencia 5, ¿no? Este otro bismuto, digo, este otro óxido que trabaja con su valencia 5, ¿ya? Con su valencia 5. En este caso, el bismuto va a tener esta característica, ¿no? Fíjense que son 2 más 2, 4. 3 más, estoy sumando esto, ¿no? 3 más 5, 8. Pero como son pares, mitad de 8, digo de 4, 2. Y mitad de 8, 4. Y esto con esto es lo mismo. Son casos especiales de óxidos mixtos o salinos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta ahí? El nombre va a tener el mismo nombre que se le da anteriormente. Puede ser óxido, en este caso, de molibdeno, o puede ser salino, mixto. En el stock ya sabemos, ¿no? Óxido de molibdeno, en este caso, con las valencias 2 y, perdón, 4 y 6. En el caso del bismuto va a ser con valencias 3 y 5. ¿Ya? Casos especiales de óxidos mixtos. Preguntas. Antes de pasar a peróxidos. ¿Alguna pregunta? Ya, no hay preguntas. Listo. Peróxidos. ¿Qué son los peróxidos? Los peróxidos son combinación, ¿sí? Una pregunta, en el B2 y en el O4, ¿no se seguiría simplificando o ahí se queda? No, ahí se queda. La teoría dice que tiene que cumplir esta estructura para el caso especial. Tiene que cumplirse eso. Obviamente yo podría simplificarlo, pero ya no va a cumplir esto, ¿no? Va a tener esta forma. ¿No ve? Pero esto ya no se parece a esto. Por lo tanto, esto ya no sería un óxido mixto o salino. ¿Ya? No va a ser un mixto. ¿Por qué es un óxido mixto salino? Porque tiene pues las características de ese compuesto. Tiene que tener esas características. ¿Ya? Por eso se les considera óxidos salinos. ¿Listo? Tiene que tener esa característica. Por eso son casos especiales. ¿Ya? Son casos especiales. ¿Listo? Ahora sí, seguiremos entonces. ¿Qué es un peróxido? Hay dos formas de hacer, les voy a enseñar las dos formas. En el caso de los peróxidos, lo primero que se trabaja es combinar un metal más el radical peroxo. Ya lo voy a escribir tal cual. Radical peroxo. ¿Listo? El radical peroxo. Radical peroxo. Y esto me va a dar como resultado un peróxido. ¿Listo? Primer caso. Ahora, la pregunta. ¿Qué es el radical peroxo? El radical peroxo es la combinación de dos radicales del oxígeno con carga 1 negativo. O sea, aquí, a ver, se los voy a hacer aquí. Oxígeno con carga negativa 1 más oxígeno con carga negativa.
¿Listo? Y estos obviamente van a formar este radical que se llama radical peroxo. ¿Listo? Radical peroxo. Este es el radical peroxo. Entonces, la teoría dice que para formar metal más, para formar un peróxido, voy a combinar un metal con el radical peroxo. Pero tampoco es cualquier metal. Son metales con las valencias 1, o monovalentes y divalentes. ¿Listo? Con esos vamos a formar nosotros peróxidos. ¿Ya? No es con cualquier metal. Ahora, de que existen casos especiales, sí existen casos especiales. Y eso también vamos a hacer. ¿Ya? Por ejemplo, el metal puede ser, a ver, no sé, el rubidio. ¿Qué valencia tiene el rubidio? Más el radical, uno, ¿no ve? Más el radical peroxo, ya no es el oxígeno que hace rato les estaba mencionando. Este es el radical peroxo. ¿De dónde viene? Aquí está, ya les he explicado de dónde viene. Ahora, este radical peroxo se va a combinar con el rubidio y vamos a tener lo siguiente. Los átomos del radical peroxo no se tocan, ¿ya? Porque son parte del radical. Lo que sí vamos a hacer es el intercambio de valencia, que en este caso este tiene 1 y el radical tiene su número de oxidación 2. Este 2 va a venir aquí y el 1 se supone que viene aquí con paréntesis. ¿No ve? Pero no se anota el 1, se sobreentiende. Por lo tanto, nuestra ecuación o nuestro compuesto va a tener la siguiente estructura, ¿no? 2, 2. Por eso no se simplifica en esto. ¿Por qué no se simplifica? Porque se supone que aquí hay un 1, ¿no? Que viene del rubidio. ¿Ya? Por eso no se tocan esos dos átomos. Por ahí me dicen, profe, pero ¿por qué no se simplifica si son 2, 2? No, no es porque no quiera, sino porque estos dos átomos pertenecen al radical peroxo. Y el intercambio de valencia, aquí se supone que hay 1 y 2 con 1 no se pueden simplificar. ¿No ve? Por eso no se simplifica, ¿ya? Y quedaría ahí. Ahora, ¿cuál es el segundo caso? Voy a tomar el mismo ejemplo. El segundo caso es cuando se combina un óxido básico, ¿ya? Un óxido básico más un átomo de oxígeno, ¿ya? Un átomo de oxígeno, ¿listo? Un átomo de oxígeno. ¿Listo? Un átomo de oxígeno. ¿Ya? Estos dos se combinan y van a formar, obviamente, lo mismo, ¿no? Un peróxido. ¿Ya? Un peróxido. Aquí lo continuaremos. Un peróxido. ¿Listo? Ahora, ¿cómo es esto? El mismo ejemplo voy a agarrar, que en este caso es el óxido básico. Pero voy a hacer con el óxido básico de rubidio, que sería el óxido de rubidio. ¿Cómo es el óxido de rubidio? Es este, ¿no? El rubidio tiene 1, le ha dado 1 al oxígeno, el oxígeno tenía 2, le ha dado 2 al rubidio, y es el óxido de rubidio. ¿No ve? Ese es su óxido básico. Más un átomo de oxígeno. ¿Por qué un átomo? Esto es 2 por 1, 2 dividido entre 2, 1. ¿No ve? Entonces todo esto es un átomo. Se combinan estos y tenemos lo siguiente. En el rubidio tenemos 2, aquí están esos 2, anoto esos 2, aquí está. En el oxígeno tengo 1 más todo esto que es 1, van a ser 2, ¿no? Entonces aquí voy a tener 2, 2. Y esto con esto es lo mismo. Entonces se puede hacer con cualquiera de esos dos métodos. Si sé trabajar con el radical peroxo, trabajo con el peroxo. Y si no, trabajo con el óxido básico más un átomo y tengo el mismo peróxido.
¿Ya? El mismo peróxido. Ahora sí le daremos el nombre porque son el mismo compuesto. ¿Cuál es el nombre ahora de ese compuesto? Nomenclatura común, nomenclatura stock y nomenclatura IUPAC. En el común va a ser el peróxido de, en este caso, rubidio, ¿no? Peróxido de rubidio. ¿Listo? Peróxido de rubidio. En la nomenclatura stock de la misma forma, pero como tiene valencia 1, ya tiene valencia 1, entonces se sobreentiende su número, bueno, el número romano, que es 1, ¿no? Peróxido, o en este caso es una combinación de óxidos, no, perdón, aquí es óxido, ¿ya? Porque es un óxido también, porque es combinación con el oxígeno. Óxido de rubidio. En el stock, cantidad de átomos, ¿lo ve? Que en este caso va a ser el dióxido de dirubidio, ¿no? Porque hay 2 en el rubidio. Y listo. Ahí está. Esa es la nomenclatura para, en este caso, los peróxidos. A ver, no, estamos mal. En la nomenclatura stock sigue siendo peróxido. Estoy confundiendo con anhídridos. Es peróxido, sigue en la nomenclatura stock, ¿ya? Es peróxido, no es en anhídridos, es óxido. Estoy equivocando. Peróxido. Ya en algunos textos le ponen con números romanos, pero como es 1 se sobreentiende, ¿ya? De todas formas, la nomenclatura stock casi no se maneja mucho. Más se trabaja con la nomenclatura común, más se trabaja con la nomenclatura IUPAC, y en específico se trabaja con nomenclaturas comerciales, como en el ejemplo que les voy a hacer ahorita. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Listo, ya. El caso especial. ¿Cuál es el caso especial? Y aquí vamos a ver en este caso lo que es el caso especial del hidrógeno. El hidrógeno no es metal, ¿no? Porque en la teoría dice metal más radical peroxo. En cambio, el hidrógeno no es un metal, ¿no? Pero, ¿por qué se combina con el hidrógeno? Porque el hidrógeno tiene su valencia 1 positivo. Y cumple con el requisito en el caso de que dice que trabaja con valencias 1 y valencias 2 los peróxidos, ¿no ve? Cumple ese requisito, por lo tanto sí puede formar peróxidos, ¿ya? En este caso, el hidrógeno y el oxígeno, ¿no? Bueno, el radical peroxo. Lo mismo, ¿no? Del radical peroxo viene el 2 aquí y 1 del hidrógeno, que sería, en este caso el hidrógeno está con su carga positiva 1. ¿No? Y si se dan cuenta, forma pues lo mismo que el peróxido de rubidio, ¿no? Tiene la misma característica. ¿Ya? Aquí no hemos hecho igualaciones, pero creo que no es necesario aquí igualar, ¿no? No era necesario. En el otro caso sí, en el del radical sí. Tenía 2, 2, aquí 2, 2. Aquí teníamos que aumentar un 2, ¿no? Listo, ya está igualado. En el otro caso no era necesario igualar. No era necesario igualar. Ya, aquí tampoco no es necesario igualar. Entonces ya tenemos el peróxido, ¿no? El peróxido. Ahora, ¿cuál es el nombre de este compuesto? Y voy a anotar el nombre comercial más, ¿ya? Aquí pondremos directo. Primero el nombre comercial, ¿ya? Nombre comercial. Luego la nomenclatura común, la nomenclatura stock y la nomenclatura IUPAC. ¿Cuál es el nombre comercial? ¿Con qué se le conoce al peróxido de hidrógeno? En el común
sería el peróxido de hidrógeno, ¿no? En el stock también sería el peróxido de hidrógeno, ¿no? Sería el mismo casi, ¿no? Peróxido de hidrógeno. En el UPAC, ¿qué va a ser? Dióxido de dihidrógeno, ¿no? Pero ¿cuál es el nombre comercial? A ver, díganme cuál es. ¿Conocen, no? Peróxido de hidrógeno. Ustedes que van a la farmacia cada vez. Cuando se hacen una herida, utilizan peróxido de hidrógeno. Agua oxigenada. Eso, muy bien. Saben, pues. Le dices a la farmacia, véndame agua oxigenada. ¿No ve? Listo. Nombre comercial. ¿Ya? Entonces, hay varios nombres comerciales de distintos compuestos. Otro ejemplo, por decir, un óxido que sea nombre comercial, podría ser en este caso ay, ¿qué se llama? Pues esto ya me olvidó. Ahorita me voy a recordar, a ver. De un óxido conocido que tenga nombre comercial. A ver, un óxido conocido. Por decir esto que hemos hecho. No hemos hecho con el hierro, ¿no? O hemos hecho con el hierro. No, con el níquel hemos hecho. A ver, por decir A ver, ¿dónde está este compuesto? Uno que es bien conocido. Que ustedes utilizan bastante. Nombre comercial que conocen. Bueno, que utilizan, pero que no sabían que se llama así. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por ejemplo, el monóxido de calcio. ¿Ya? El monóxido de calcio es un óxido básico. Sí, se los anotaré. Con esto vamos a terminar hoy día, ¿ya? Este es el monóxido de calcio, ¿no ve? Ese es el nombre con lo que trabajamos. O en este caso sería el óxido de calcio nada más, ¿no? ¿Cuál es el nombre comercial de este compuesto, saben? ¿Cómo vas y compras esto? No le dices, no, bueno, donde se compra este tipo de compuestos, no le dices, véndame óxido de calcio. Ellos lo conocen con otro nombre. ¿Cuál es el nombre de ese compuesto? Sirve para pintar, sirve para eliminar malos olores, en este caso cuando, ¿qué se llama esto? Cuando hay pozos sépticos, ¿no? Utilizan bastante esto. ¿Qué es esto? Acá. Eso, muy bien. Es cal viva se llama, ¿ya? Cal viva se llama. ¿Listo? Entonces esto es un nombre comercial. ¿Ya? Ahí vamos a quedar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí de todo lo que hemos hecho hoy día? Hemos hecho, en este caso, óxidos básicos, hemos hecho dobles, hemos hecho peróxidos, hemos hecho casos especiales de cada uno y al final también hemos visto algo de nomenclatura comercial. ¿Ya? Nomenclatura comercial. Pueden encontrar ustedes en internet nomenclatura comerciales de los compuestos. Les va a dar una lista grande de compuestos que se ven en colegio o en nomenclatura inorgánica que no sabían que tenía ese nombre, ¿no? Que se le conoce a veces en el mercado. ¿Ya? En el mercado. ¿Listo? Ahí está. Si no hay preguntitas, nos vemos el día lunes con física. El día lunes también les voy a compartir el texto, ya así como les he compartido el de la tabla de valencia y el texto de química. ¿Listo? Ya, muchachos. Entonces, ahorita yo también les voy a compartir este documento que ya hemos trabajado. Les voy a enviar también ahí al grupo ya para que lo tengan como respaldo. Y no se olviden, en el texto, por si acaso, en el texto está todo lo que yo he hablado. ¿Listo? Está todo lo que he hablado. Por lo tanto, aquí hay bastantes ejercicios para que ustedes puedan practicar. ¿Ya?
Depende de ustedes nomás. Ahí incluso está la tabla de valencia también, pero está incompleto esa tabla, no está completo. Ya, aquí hay, miren, fíjense. eh, Aquí está óxidos básicos. Miren, aquí hay para nombrar. Hay ejercicios para formular, hacer las fórmulas. Aquí eso es de óxidos. Aquí está también de peróxidos. Fíjense, peróxidos. Lo que hemos visto hoy día. De óxidos dobles, salinos. Aquí está. ¿Ya? Aquí también hay estructuras para completar, etcétera. Tienen bastante ejercicios para practicar. Ya, y estos los vemos la siguiente semana. ¿Ya? Listo, muchachos. Espero que hayan aprendido. Nos vemos el día lunes.